Ahora sí. Buenas tardes chicos, apoderados. Soy el profesor Nicolás Valenzuela, soy profesor de lenguaje y hoy día les voy a explicar un poquito de qué se trata el tiempo en la narración. Como bien sabemos, el tiempo está presente en todas las cosas que hacemos. Encontramos un presente en el cual nos desenvolvemos, ¿cierto? Encontramos un pasado que es el cual vivimos en algún momento y también encontraremos un futuro, ¿ya? Son sucesos o hechos que van sucediendo uno tras otro y que podemos ordenar de manera cronológica o también de forma dispar, de manera que puedan generar algún cambio o ruptura en una historia, en una vida por ejemplo, al momento de recordar, al momento de hacer, al momento de aplicar, etc. Bien, a continuación les voy a mostrar un poquito un PPT que hemos elaborado para el establecimiento y vamos a explicar algunas cosas muy importantes. Bien, tenemos entonces el tiempo en la narración. ¿Qué es el tiempo entonces? Como bien les explicaba, el tiempo es una unidad de medida que determina la realidad en la que vivimos. ¿Por qué la determina? Porque el tiempo hace que nosotros nos organicemos. El tiempo hace que nosotros también hagamos nuestras cosas. Por ejemplo, ustedes se levantan en la mañana y ¿qué es lo primero que hacen? ¿Se han puesto a ordenar cronológicamente todas las cosas que ustedes van realizando? Entonces, usted cuando se levanta, lo primero que hace es lavarse la cara, ir al baño a hacer pipí, lavarse los dientes, ¿cierto? Obviamente lavarse las manos después de hacer pipí, lógico, por higiene, sobre todo ahora con lo del coronavirus. Y lo más relevante, ordenar precisamente qué cosas hacemos desde antes o qué hacemos después. Y todo eso va teniendo un tiempo. Además, esas cosas también tienen un tiempo determinado para realizarlas. Sus actividades tienen un tiempo. Su día tiene un tiempo, la noche tiene un tiempo, su vida tiene un tiempo. Si usted se fija, todo se establece en este ejemplo que yo quise poner en el PPT. Nosotros conocemos un tiempo prolongado en la vida, por ejemplo, nuestras actividades se basan en distintas cosas, sin embargo, nosotros podemos encapsularlas en distintas áreas. Nosotros tenemos actividades cuando nacemos, cuando somos bebés, ¿cierto? Cuando vamos creciendo, vamos ganando experiencia, vamos aprendiendo cosas, lenguaje, aprendiendo a desarrollar nuestros hemisferios, aprendiendo habilidades. Después tenemos que podemos ser un buen estudiante, podemos ir creciendo, podemos ir a la universidad, podríamos tener un trabajo, podríamos no tenerlo, podríamos hacer un montón de cosas, pero son hechos que se van elaborando poco a poco, ustedes van avanzando en el tiempo, ¿ya? Todas las cosas tienen un tiempo, por ende, nosotros tenemos que saber organizarlo, ¿ya? Nosotros tenemos el clásico ejemplo de nacer, crecer, trabajar, casarse, morir. Y sabemos que vamos a morir, pero la muerte también tiene un tiempo. Es por eso que la literatura ha usado tanto este elemento que puede jugar con él, con saltos temporales que nos permiten a nosotros enriquecer una historia. ¿Ya? Bien, entonces, para que retomemos algunas cosas. Si nosotros nos fijamos, la literatura tiene varios elementos que siempre van a estar ahí, que van a estar inmersos, que nunca van a desaparecer porque son inherentes a ella, es decir, siempre vamos a encontrar características que nos permitan reconocer literatura. ¿Ya? Algunos conceptos tales como el narrador, ¿cierto? El tiempo, el espacio, los personajes, la acción, que es muy importante, ¿ya? Y acá yo les traigo un pequeño ejemplo en el cual podemos revisar cómo sucede un salto temporal de forma inmediata, que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos conversando y también los ocupamos, ¿ya? El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Recuerdo el año 2010. Me encontraba jugando un videojuego a eso de las 3 y algo de la mañana. Sentí que todo estaba moviéndose extrañamente, como si hubiera estado dentro de un yogur a punto de ser destapado. Preguntamos primero, ¿qué tipo de narrador estamos utilizando? Si se fijan bien, comienza con el verbo en presente, que dice recuerdo. ¿Quién está recordando? El mismo sujeto, por lo tanto. Si está adentro de la historia y al mismo tiempo está narrando los hechos, él pasaría a ser un narrador protagonista. Ahí tenemos identificado al personaje principal de la obra y que al mismo tiempo se transforma en un narrador. Pero por otro lado, si se fija cómo él va conjugando los verbos, podemos identificar un salto temporal. Él inicia con el verbo recuerdo. Lo está haciendo en tiempo presente, es ahora, en este momento, cuando está recordando. Sin embargo, comienza un salto temporal cuando esto pasa a tener más detalles. Fíjense,
recuerdo el año 2010. Ahora en el presente está recordando, sin embargo, comienza a narrar los hechos que ocurrieron en ese año. Dice posteriormente, me encontraba, ¿ya? Él se encontraba, él estuvo allí. Por lo tanto, ese verbo en pretérito, es decir, en pasado, nos ayuda a comprender que ya existe un salto temporal. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos entonces dos preguntas que ya hemos respondido. ¿Qué tipo de narrador es? Es un narrador protagonista. ¿Y cuándo ocurre la historia? Obviamente en pasado, porque comienza con un presente, pero posteriormente se dirige inmediatamente a recordar. Esto se conoce como un flashback. Cuando uno retrocede cronológicamente y lo hace por un breve periodo de tiempo, se conoce como flashback y eso podrán verlo más adelante también. Bien. Ahora, tenemos algo muy importante. Si se fijan ustedes en los relatos, podemos tener distintos tipos de tiempo, ¿ya? Puede haber un tiempo imaginario, puede haber un tiempo real. Y eso es lo que enriquece inmediatamente la historia. El personaje puede estar viviendo un día muy tedioso, sin embargo en su cabeza puede estar ocurriendo algo magnífico que dure mucho más tiempo del que nosotros creemos, ¿no? Si ustedes piensan en un libro, quizás no muchos los conocen, pero hay un libro que se llama El Ulises, de James Joyce, que trata de todo lo que ocurre en un día y tiene muchísimas páginas, solo tratándose de lo que le ocurre a un hombre durante un día. Entonces, ¿podemos jugar con el tiempo? Absolutamente. Piensen ustedes en ese escritor, ¿cuánto se demoró en escribir ese libro? ¿Cuántos días tardó en escribir ese libro? Pero el personaje vivía solamente lo que ocurría durante un día. ¿Bien? Entonces el tiempo puede ser real o imaginario. Bien. En los relatos o en las narraciones también encontramos tres tipos de tiempos y que siempre van a existir porque son inherentes, así como dije, las otras características de la literatura. Tenemos tres tipos de tiempos que van a ser inherentes a ella, es decir, siempre van a estar, ¿ya? Por un lado tenemos el tiempo de la historia, por otro lado tenemos el tiempo referencial histórico y por último el tiempo del relato, ¿ya? Comenzamos viendo entonces el tiempo de la historia. Fíjense que el tiempo de la historia es donde ocurren las acciones en un orden lógico de causa-efecto. Es decir, cada acción que nosotros hagamos va a tener una repercusión y eso va a generar que nos movamos. Es decir, si esto ocurre en la literatura, en un cuento, en un libro, en una novela, donde sea, significa que el personaje va a tener que moverse, va a tener que realizar acciones que le permitan a él llegar a su cometido, a cumplir, lograr un objetivo, lograr una meta, vencer un enemigo, vencer algo negativo, etc. ¿Ya? Conseguir algo. Entonces, para ordenarlo, nosotros lo ordenamos de manera cronológica. Es decir, las acciones van a suceder de forma que comiencen por un inicio, luego venga un desarrollo. Y en este desarrollo donde nosotros presentamos el nudo, ¿cierto? Donde ocurre el conflicto. Y después pasamos a lo que es el clímax, que es el punto álgido, el punto de mayor tensión en una historia. Y después viene la resolución y posteriormente el desenlace, ¿ya? Si se fijan, el tiempo de la narración es cronológico, es decir, va como si fuera en el sentido de las agujas del reloj. Es lineal, no va a cambiar, porque son hechos que determinan unos de otros, es decir, van sucediendo paso a paso hasta que se consigue ese objetivo. Bien, vamos a leer el siguiente ejemplo para que quede más clarito. Dice, era lunes cuando Paulo fue a buscar a Juanito. Iba en la diagonal, pero este se cayó en el camino y se rompió la pierna. Ahora está en el hospital y Juanito no lo irá a ver porque está entretenido viendo memes, ¿cierto? Si se fijan, eran dos amigos, pero a la historia le vamos sumando pequeñas acciones, una detrás de otra, las cuales tienen una cierta secuencia. Y esta secuencia hace que sucedan estos hechos. Pablo fue a buscar a Juanito, ¿cierto? Luego se cayó, Juanito no lo quiere ver porque se entretiene viendo memes. Hechos que van uno detrás de otro. Bien, esto sería entonces el tiempo de la historia, no lo pueden olvidar. Vamos al siguiente. En los mismos relatos, en esa misma historia incluso, podríamos encontrar un tiempo referencial histórico. Este es el tiempo que hace una referencia a la realidad histórica en la que se remiten los hechos narrados. Fíjense, puede referirse al tiempo del autor, a un contexto social y cultural e incluso religioso en el que se encuentra la época. Si nosotros leemos obras escritas en la Edad Media, nos vamos a encontrar
o escuchamos obras que se hayan dado en la Edad Media, vamos a encontrarnos con muchos elementos que eran de esa época. Por lo tanto, nosotros al momento de oírla, al momento de leerla, nos vamos a dar cuenta de la época a la que pertenecía. No tendría en este caso que decir que de la Edad Media, porque hay varios elementos que nos van a decir que pertenecen a ese tipo de tiempo, a esa época en particular. ¿Ya? Fíjense acá. Ejemplo. Julio Cortázar escribió Carta a una señorita en París, posiblemente porque en el siglo XX Francia era la capital cultural del mundo y referente para los grandes artistas de aquella época. Julio Cortázar, escritor argentino y belga, si ustedes lo piensan, si es que han escuchado de él en algún momento, se fijarán que él veía siempre a París o a la gran Europa como esta forma de integrarse en un colectivo, forma de integrarse en una sociedad en donde nosotros siempre vemos a algo como mejor, como superior. Entonces Europa se presentaba como la gran potencia en cuanto a literatura, en cuanto a economía, en cuanto a las artes y respeto. Entonces los autores también ocupaban estas cosas como elementos para poder mostrar en sus obras. ¿Por qué Julio Cortázar no escribió, por ejemplo, Carta a una señorita en Molina, Carta a una señorita en Lontué? Porque no es una referencia que sea más amplia, sin embargo da una referencia de un contexto que puede sonar más grande, más importante e imponente para otras personas, en especial los artistas. ¿Bien? Ahí tenemos un tiempo referencial histórico, en donde estos elementos nos ayudan a comprender la época del autor, el lugar en donde se encuentra, quizás la religión, el sentido político, etc. Y por último, tenemos el más destacado, que aquí es donde se producen los saltos temporales, que es el tiempo del relato. El tiempo del relato es el tiempo que genera el autor en la historia para darle una temporalidad artística. Se hace mediante este recurso que nosotros conocemos como anacronía. Anacronía es el concepto que se le brinda a los saltos temporales. ¿Ya? Todo salto temporal es una anacronía, ¿ya? Una ruptura. Aquí lo podemos ver. Una anacronía es una ruptura temporal que se produce en la narración. Introduce un hecho que no tiene que ver con el orden causa-efecto. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en el tiempo de la historia que habían hechos que sucedían uno tras otro? Sin embargo, gracias a la anacronía y el tiempo del relato, nosotros podemos tomar distintas partes y elaborar una historia completamente rota. Una historia que no es lineal, que sufre una ruptura. Por ejemplo, podría decir yo, me levanté esta mañana, pero recuerdo cuando me levanté la semana del 25 de febrero del año 1998. Entonces, en ese momento, el viaje que les mencionaba, recuerden que se llama anacronía. Y podemos encontrar 4 tipos distintos de anacronía. ¿Ya? Por un lado, tenemos el encasillamiento que tienen estos 4 tipos. Los separamos en 2 y 2. Primero, los que van hacia el pasado se conocen como analepsis. Son los saltos temporales que van hacia el pasado, que pueden ser breves, pueden ser más extensos, etc. Mientras que por otro lado tenemos los saltos temporales que van hacia el futuro, que esos se llaman prolepsis. ¿Ya? Y ahí encontramos saltos temporales que pueden ser breves o que obviamente pueden ser mucho más extensos. Y en el centro encontramos lo que es el presente. ¿Ya? Recuerden que el presente no pertenece a un salto temporal, a menos que se comience desde un pasado y se vuelva al presente. ¿Ya? En este esquema explico algunos de los momentos que tiene este tiempo. Tenemos en primer lugar el presente, y en el presente podemos generar un viaje hacia el futuro o hacia el pasado. Si fuéramos hacia el futuro, nos encontraríamos con un viaje temporal breve, que sería flash forward, que significa rápidamente hacia adelante, ¿ya? Avanzar por un breve periodo de tiempo. Y posteriormente lo que conocemos como una premonición, que es un viaje un poco más extenso. Supongamos que son estos sueños premonitorios que tiene la gente, donde sabe como todas las cosas que van a pasar y predice cosas, porque ya lo sabe, ya conoce la historia que viene después. Por otro lado, tenemos la historia que va hacia el pasado. Si nos referimos a un viaje temporal breve hacia el pasado, conocemos el concepto de flashback. Este es un salto temporal muy corto, que nos ayuda a conocer cosas del pasado y nos ayuda nuevamente a volver al presente para explicar por qué sucedió tal cosa, por qué sucedió dicha acción, por qué nos encontramos en este momento de esta forma. Si el viaje temporal hacia el pasado fuera más extenso, se llama raconto. Este puede durar muchos capítulos.
Por ejemplo, en Crónicas de una muerte anunciada, ya sabemos que el personaje yace fallecido. Sin embargo, tenemos toda una explicación anterior con un viaje temporal para poder saber de qué forma falleció, cómo falleció, por qué falleció. ¿Bien? Entonces, en su PPT van a encontrar esta información. Tenemos el flashback. Fíjense, retroceso temporal breve que se expresa como recuerdos. El ejemplo es el siguiente. Terminé de hacer mi tarea. Recuerdo que ayer me puse a comer como chancho, jugué un partido y llegué cansado. Al final no hice la tarea cuando correspondía. Fíjense, terminé. Es un verbo que se refiere a una acción que ya ocurrió. Estamos hablando del tiempo pasado. Terminé. Recuerdo, nos referimos nuevamente al presente. Recuerdo que ayer, ¿cuándo? El día anterior, me puse a comer como chancho, jugué, acá tenemos nuevamente un verbo que nos indica un modo pretérito, un partido y llegué cansado. Al final no hice la tarea cuando correspondía, ya no corresponde, correspondió en su momento. Por lo tanto estamos hablando de un tiempo pasado. En el caso del raconto, tenemos un retroceso temporal extenso, es mucho más largo y se puede prolongar por varios capítulos de un relato. Muestra varias situaciones pasadas. Por ejemplo, tenemos a Homero Simpson en la actualidad, él comiéndose una dona tranquilamente en la casa, pero siempre hay capítulos que nos muestran cómo era Homero antes, y no es rápidamente, sino que lo hace de forma más lenta y nos va explicando durante todo ese capítulo por qué él se comportaba de esa forma, por qué actuó de tal manera, etc. ¿Bien? Es un retroceso más largo, más duradero. Y en el caso de los viajes hacia el futuro, nos encontramos con el flash forward, que significa rápidamente hacia adelante, que es la proyección breve hacia el futuro. Es decir, vamos rápidamente y nuevamente volvemos. Ejemplo, dice, he tenido un presentimiento, vi a 2 policías enterrando el cuerpo en ese sitio. Y otra persona va y le dice, ¿te refieres a esos 2? Significa que él ya había pensado, ya había pasado rápidamente por ese momento, por ende ya sabía que iba a ocurrir. Luego vuelve al presente. En el caso de la premonición, tenemos un amplio salto en el futuro para luego regresar a la narración principal. Ejemplo, ese día él conoció las estrellas y supo que muy pronto estaría todo en orden. Lo que veía era maravilloso, había autos espaciales y la gente manejaba todo con la tecnología más avanzada de la que se tenga imaginación. Se fijan que esto ya es un poco más avanzado. Él empieza a pensar, podríamos escribir un montón de cosas de lo que veríamos en el futuro, porque creemos que los vamos a ver, o posiblemente porque ya se vieron en esta premonición. En el texto podríamos encontrar a alguien que nos explica todo lo que va a ser el contacto con los alienígenas, el futuro con los robots, los autos voladores, etc. Solo para explicarnos qué es lo que viene después, para luego regresar al presente y tener idea de... De esta manera culminamos con la clase sobre los saltos temporales. Si tienen cualquier duda, recuerden hacerla a las profesoras, me la hacen llegar a mí y yo lo puedo resolver. Próximamente vamos a mandar más videos para explicar las cosas que vamos a hacer en clases también y los contenidos, porque es mejor explicarlo de esta manera, ¿ya? Cuesta un poco más, toma un poco más de tiempo el tema de editar un video, es muy incómodo grabarlo acá, sin embargo, podemos hacerlo, ¿ya? Espero que esté muy bien. Cualquier duda, háganla a las profesoras y nos comunicamos y nosotros podemos resolverlo. Gracias.